Vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Luiz Beldia depois do empate com o Sport no Morumbis. Zubeldia, boa noite. Boa noite. Queria ouvir a tua avaliação sobre o jogo. O que você acha que deu errado para que o São Paulo não saísse com a vitória? Qual foi a tua ideia para iniciar sem o Lucas e sem o Oscar? E a sua ideia depois de mudar o esquema no decorrer da partida? Bueno, hasta cuarta-feira nosotros pensábamos dentro del sistema, dentro de la organización que presentamos hoy a Oscar. Lamentablemente aconteció que no logró recuperarse. Lo de Lucas Moura sabíamos que él no iba a poder estar. Entonces practicamos las dos organizaciones, la del primer tiempo y la del segundo. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto que cuando vimos que Oscar no podía llegar a este juego, no corrimos riesgo y tratamos de organizarnos pensando primero en estar equilibrado y después, por supuesto, con el correr de los minutos, si faltaba hacer una mudanza, poner extremo y demás, buscarlo con el correr de los minutos. Algo que eso aconteció, pudimos el segundo tiempo ser más vertical, por supuesto generar más amplitud, más dribbling, más cruzamiento, más chute, pero bueno, insuficiente. Está claro que el empate de hoy no es lo que buscábamos, pero bueno, la segunda parte me gustó más, por supuesto. La primera parte tiene el factor del penal, creo que el penal un poco nos golpeó anímicamente. Pero el segundo tiempo salimos mejor, entró bien el equipo y bueno, después creo que faltó el gol. Luiz, boa noite. Desde a eliminação do Palmeiras no Campeonato Paulista, você, o time, o São Paulo teve 20 dias para ajeitar a casa, treinamento, teve jogo-treino contra o São Bernardo, né? Venceu por 4-2. Desse período todo de treinamentos, aquilo que você colocou em prática ali com os jogadores, o que você tem de saldo? O que você vê que foi aplicado nos treinamentos e que você viu que conseguiu trazer para dentro de campo hoje? Quais são os pontos positivos desse período longo de trabalho que você vê de positivo dentro de campo? Bom, primeiro las dos formaciones, la del segundo tiempo nosotros las veníamos trabajando, inclusive si vos está informado en el amistoso, la veníamos trabajando. Y por supuesto eso a los jóvenes, como en el caso de Alves, de Ferreira, les sirve muchísimo. En todo este periodo que vos fala, de 20 días, son chicos que pudieron hacer el amistoso con São Bernardo, y yo pude ver sus condiciones para que hoy puedan entrar, para que hoy puedan jugar. Estos 20 días me sirvieron para que ellos se preparen para poder darnos solución, porque ellos están dentro de un plantel que es muy corto, muy corto. Punto 2. La organización del primer tiempo, por supuesto, y esto lo falo por segunda vez, lo teníamos planificado con Oscar, que nos dé un poquito más, por supuesto, de creatividad. Y nosotros, prescindir de un jugador importante como Oscar, lo sufrimos. Es normal, es nuestro jugador que nos puede hacer funcionar, nos puede hacer funcionar mejor. Aún así, no haciendo un buen primer tiempo, haciendo un primer tiempo con muy pocas situaciones, tuvimos un penal a los 2 minutos. Y algo que nos costó revertir esa situación. Ahora el segundo tiempo, algo que hicimos un buen trabajo y ese trabajo lo venían haciendo ellos en la semana.
Así que eso es lo que tengo para decirte de estos 20 días. Bom dia, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar sobre mais uma estreia que você tem agora no meio da próxima semana. Te preocupa a atuação de hoje para essa estreia fora de casa da Libertadores contra o Talleres? Son cosas distintas, nada que ver una cosa con otra, nada que ver la intensidad de los partidos de Copa Libertadores. ¿Me preocupa? No ganar para el Brasileirao, me hubiese gustado ganar. Pero Libertadores es otra cosa. Libertadores es otra cosa, va a ser durísimo. Los equipos argentinos tienen mucha intensidad, ustedes ya saben de esa situación, así que es otra cosa. Luiz aqui, boa noite. Raí Monteiro, Jovem Pan Esportes. Queria te ouvir um pouco sobre a questão do meio-campo. Você já falou sobre o Oscar, né, que planejava a escalação dele, perdeu na quarta-feira e ele foi substituído, me parece que pelo Marcos Antônio, o Alisson numa função um pouco diferente. Você acredita que também faltou agressividade ao meio-campo do São Paulo hoje, no sentido de criar oportunidades? E isso tinha alguma ligação com as peças escolhidas? Obrigado. No entendí la pregunta, perdón. ¿Me volvió a repetir? Se o meio-campo escalado hoje não oferecia agressividade ao jogo, criar oportunidades, ser um pouco mais vertical, se isso tem a ver com as peças escolhidas, Marcos Antônio, o Alisson, um pouco mais recuado, y Luis también. Bueno, un poquito, yo creo que él es, en todo caso, no tiene la culpa, sino que, repito, la organización estaba pensado de una manera, ¿no? Y lamentablemente no quise mudar nuevamente para seguir con una estructura, también para darle seguridad a ellos, pero segundo tiempo hallo que estuvimos mejor en todos los sentidos. Habría que ver qué hubiese acontecido si salíamos más abiertos el primer tiempo también. Creo que obviamente lo fuimos trabajando al partido con un accidente de fallar un penal que no es excusa, pero es una posibilidad que uno tiene para ponerse arriba en el marcador, para agarrar confianza. Y después, en la segunda parte, con las mudanzas, hallo que todos estuvieron bien. Faltó por ahí el gol, un poquito más de tranquilidad en algunas situaciones. Así que lo de la segunda parte, por supuesto, estuvo mejor. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Você falou sobre a dificuldade de criar sem Lucas e Oscar. Aí eu te pergunto, você acha que é preciso avançar ou acelerar o processo que você pensa para os garotos da base, até pela partida que fizeram o Alves e o Ferreira hoje? Você imagina que eles possam ter que pular algumas etapas para suprir essas ausências, até mesmo para o time titular? Obrigado. Está bueno lo que vos estás falando, porque de todos los equipos grandes quisiera ver en un proceso como un entrenador que lleva un año aquí, ficando aquí, por ahí lo toman normal, que cierren un partido 3 meninos, 2 meninos, con más minutos, que fue Ferreira y Alves. Después aconteció que se brindó el 6º cambio por la contusión y entró Real. En la semana falé este tema. El plantel es corto porque había que darle lugar a los jóvenes de la base de Costilla. Y hoy, primer partido del Brasileirao, entraron 2 que tenían que resolver un resultado. Hay que revisar todos los equipos, todos, cuántos meninos pusieron hoy para ganar un partido. No, menino, para ganar un partido. Entonces, esto es trabajo, es tiempo y no es fácil. No es fácil. Ojalá pudiéramos contar con Oscar, con Moura, con todos los jugadores de experiencia, de aquí hasta que terminen los 20 juegos, en junio creo que terminan los 20 juegos consecutivos. Ojalá. Pero habría que revisar a ver cuántos equipos de los 12, 13 con más historia. Quienes pusieron 2 meninos, 2, para poder resolver un partido, para poder ganar.
que lo hicieron bien, pero no es normal. O sea que hay que tener un poco de paciencia y reconocer essa situação também. Reconocer essa situação. Zubeldia, tudo bem? Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Hoje o São Paulo, na estreia do Brasileirão, deixou o primeiro tempo e o segundo tempo sob vaias. A torcida vaiou bastante a atuação. Você dá razão à torcida? Isso me permite. Como é que está o Oscar para o jogo da Libertadores? Dá para contar com ele para a próxima partida? Sí, no. Oye, ¿cuántos vinieron aquí? 37. Entonces, si no le pudimos regalar un triunfo mínimamente, acontece que podemos salir desaprobados. Cualquiera de los jugadores. Es normal. Es normal. Pero bueno, nos siempre vamos a necesitar de ellos, sobre todo por esto que acabo de falar, que necesitamos siempre el apoyo de ellos, porque tenemos gente de experiencia y tenemos gente muy joven y necesitamos poco a poco encajar cada vez mejor, ¿no? Hoy fuimos de menos a más en todo aspecto y no alcanzó, pero vamos a mejorar. ¿Y Oscar, qué acontece? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Tampoco eu quiero acelerar el proceso. Nunca me van a escuchar a mí falar sobre acelerar el proceso de un jugador que está lesionado. Aconteció lo de Pablo, no salí a declarar, necesito un volante, no, nada. Acontece ahora lo de Luca, acontece lo de Oscar. Sabíamos que esto podía acontecer. Entonces ahora hay que trabajar y bueno, por supuesto, jugarán otros jugadores y no están ellos, como hicieron hoy. Oi, Zubeldia, Isabela Janela do Lance aqui. Você respondeu há pouco a uma questão relacionada aos meninos da base, que estão começando a entrar no profissional, mas eu queria que você falasse sobre um caso em específico, que é do Rian Francisco. Ele é um jogador que treina com os mais velhos há um pouco mais de tempo do que o Matheus. O Rian. Ele treina um pouco mais de tempo, se você for comparar com o Matheus, por exemplo, pensando em ter mais opções no setor ofensivo. E o calendário, tem chance dele ganhar mais espaço no São Paulo? Mirá, hoy, y esto falo abiertamente, hoy jugaron dos chicos de la base, entraron 20, 25 minutos en un momento donde, no el sub-20, la primera división tenía que ganar. Y eso no es normal. Solo Palmeira puede hacer esa situación porque lleva un proceso de un entrenador de 4 o 5 años, o 3 años, ganando muchos títulos. Entonces, primera fecha de Brasileirado, usar dos meninos, mucho tiempo para ganar un partido, no es normal. No es normal. No es normal. Y en el caso de Rian, es imposible que Jonathan o André puedan tener secuencia de juego durante toda la temporada. Es imposible. Siempre hay tarjetas, siempre hay alguna molestia, en donde el espacio va a quedar. El espacio para que Rian pueda mostrar lo suyo va a estar. Pero mientras André esté bien y Caleri esté bien, prioridad siempre van a ser ellos. Prioridad van a ser ellos. Zubeldia, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria trazer 2 pontos que aconteceram hoje no jogo. Primeiro, a substituição do Luciano, em que ele sai e fica muito descontente, ali joga um copo d'água, reclama. Sim. Como que você trabalha com ele nessa parte emocional? E do Igor Vinícius, que já no primeiro tempo estava ouvindo vaias do torcedor. Como é que você conversa com esses jogadores para tentar deixá-los no caminho aí dentro do time? Obrigado. No, lo de Luciano no lo vi. No sé de qué está falando. Y lo de Igor, tampoco vi que le caigan mucho los torcedores. No, tampoco sé qué está falando. Sí, cuando hace una bien,
felicitan cuando hace alguna jugada mal, pressionan. Não vi nada raro. Zubeldia aqui, João Neves na rede oficial. Eu queria entender um pouco mais novamente sobre o aproveitamento da base. Você citou que nenhum time no Brasil, talvez só o Palmeiras, coloque os jogadores da base para resolver um jogo. É o único. É o único. Mas por que o São Paulo não fez isso no Campeonato Paulista? Que era uma oportunidade para os garotos terem mais rodagem, talvez até começarem o jogo de hoje, não precisarem ser uma solução tão cedo, ter uma experiência maior. No, pero es imposible probar todo. Por más que sean 12 juegos el Paulista, es imposible probar todo. Tuve 3 o 4 partidos jugando con el cuarteto ofensivo, ¿no? Por otro lado, un par de partidos jugaron los meninos. Por otro lado, algunos partidos tuvimos que mudar el sistema. Entonces es imposible probar todo. Y por otro lado, tenés que ganar. Porque cuando quisimos acordar, teníamos que ganar la última fecha de la etapa regular, ¿no? Tenías 2 o 3 clásicos, 3 clásicos en el medio de la etapa regular. Entonces, no es... Vos se conoce mejor que yo cómo es el Paulista. No es muy difícil probar. Hacer todos, dejar a todos contentos. Ah, no, es fácil, poner menino. Sí, ¿alguien me reconoció que jugó Alves contra Bragantino? Nadie habló de que jugó Alves contra Bragantino. Ninguém. ¿Perdimos? Ninguém me habló de él. Entonces no podés hacer todo. Hicimos algunas cosas, pero no todo, no se puede, es tiempo. Hoy arrancó Brasileirão. Hoy tuvimos que hacer 2 cambios para solucionar, para ir en busca de un triunfo. Hoy jugaron los 2 meninos. Lo que tienen que estar falando es, bien, puso 2 meninos. Ahora, ¿qué quieren, que yo juegue de titular? No. Calma. No es normal. Salvo Palmeiras, que lleva mucho proceso, não é normal o que aconteceu hoje. Boa noite, Zubeldia. Você citou, ainda em cima da utilização dos jogadores da base, você citou o Palmeiras como um dos poucos exemplos, talvez o único, que utiliza esses jogadores para resolver uma partida. Os últimos treinadores que passaram pelo São Paulo tampouco ficaram um longo período como o Abel Ferreira está no Palmeiras e ainda assim utilizaram muitos jogadores da base, sem tempo para trabalhá-los talvez da melhor forma, e ainda assim conseguiram resultados expressivos, outros não, mas enfim, se adequaram à cultura do clube, que é de revelar jogadores e ter resultado esportivo e também financeiro. Como que você encara essa cobrança para que você também se adeque a essa cultura do clube de utilizar esses jovens jogadores, mesmo quando talvez aos seus olhos eles ainda não estejam preparados para atender um tipo de cobrança como foi a de hoje, de tentar buscar a vitória e atuarem por uma quantidade considerável de minutos em campo? Obrigado. No, de esta manera, arrancando el Brasileirão y tenerlos que usar. Hoy quedó demostrado que van a tener oportunidades. Pero después exigimos ganar, ¿no? Después hay que ganar. Bueno, ¿está bien? Hoy arrancó el Brasileirão, ¿no? Hoy jugaron. Entonces vamos bien. Si va una fecha el Brasileirão. Y ya jugaron 2, entraron mucho tiempo. Imagínate de acá 20 partidos para todos, ¿no? Van a tener oportunidades. Professor, queria falar sobre o Luan. Essa semana ele foi reintegrado para treinar junto com os jogadores, né, depois de um longo período afastado. Queria saber se você teve uma conversa com ele, se sentiu dele uma vontade de voltar a jogar pelo São Paulo. Acho que exige um tempo aí para ele, mas você acredita que ele pode ser útil ainda esse ano para o São Paulo? Él agradeció por reincorporarlo dentro del plantel, pero bueno, ha perdido bastante tiempo en su preparación, ha hecho lo que pudo y va a llevar un tiempo importante para que él pueda ponerse bien físicamente, ¿no? Sobre todo eso, es un jugador, lo conozco, lo he enfrentado y hallo que es un jugador que tiene que estar primero bien físicamente
por ahora dimos el paso de que él ficara aquí, no aconteció de conseguir club o no quiso, no lo sé. Entonces ahora tiene que ponerse bien físicamente. Aqui do BG, boa noite, Gabriel Sara, aqui bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito das vaias hoje do torcedor, como é que você lida com essa cobrança também, até porque já é algo um pouco recorrente, né? O São Paulo no intervalo saiu vaiado, pós-jogo saiu vaiado, e é um torcedor que me parece muito machucado pela fase mata-mata do Campeonato Paulista, também as fases anteriores aí da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Como é que você lida com essa vaia? E ainda em cima, né, do uso da base, vaiaram inclusive a entrada do Rian por ter jogado poucos minutos, por ter entrado apenas para jogar ali 1 minuto apenas. Você acha que de fato essa escolha não depõe um pouco contra a sua relação com o seu torcedor como um todo? No, es que Rian entró porque se lesionó un jugador y nos permitieron un sexto cambio, si no ya habíamos hecho los 5 cambios. Entonces pusimos 2 extremos, pusimos un media punta, hicimos los 2 cambios, hice un cambio en el entretiempo, también 2 cambios, 9 por 9, no tenía más cambios, la verdad que porque se abrió, si no, era André o era Rian, las opciones. Entiendo que hay mucha expectativa con Rian, pero yo también tengo expectativa con André, ¿me entendés? Y como falé, sé que en esa posición siempre se necesita después, no tengo ningún comentario, si no ganamos va a haber cobranza, así de simple. Luiz, boa noite, tudo bem? Alestor 4, Bate Fundo Esportivo. Primeiro eu queria perguntar para você sobre as variações táticas que você já citou aqui, que São Paulo joga com a linha de 3, joga com a linha de 4, assim como foi hoje no primeiro e na segunda etapa. E queria saber de você, o que você pretende ao longo da temporada trabalhar com essas variações, qual te agrada mais, e para o próximo jogo em específico diante do Talheres, lá em Córdoba, qual que você pretende te dar mais segurança a levar em campo depois desse empate? Y bueno, vamos a ver, las dos me gustan. Yo por supuesto siempre he jugado más con línea de 4, ¿no? Pero las dos me gustan, depende mucho de los intérpretes. Como falé, una cosa es tenerlo dentro del medio campo a un jugador creativo, como puede ser Oscar, o arriba a la velocidad de Luca, otra cosa muda con otros intérpretes, muda. Entonces acontecen situaciones que no es fácil resolverla, lo que expliqué. Lo de Oscar recién en cuarta-feira pude ahí recién enterarme de que Oji no podía jugar. Entonces rápidamente o necesitaba mudar el sistema o necesitaba darle seguranza a ellos. Y opté por la seguranza. Después sabía que tenía esta situación del segundo tiempo de poder mudar, poner el extremo. Así que las dos son para mí opciones válidas. Después depende de los intérpretes, ¿no? Las características de jugadores que uno ponga. No, calma, vamos a trabalhá-lo. Para fora. Como que tá o psicológico dele, como que ele tá? E no caso, não seria o André ganhar às vezes algumas oportunidades, o Caleri ir para o banco para tentar melhorar ou não? Seria mais o psicológico dele mesmo? Yo hoy le falé con él en el entretiempo. Primero es normal que golpee emocionalmente cuando uno no convierte un penal. Es normal. Lo que hay que trabajar es que también puede acontecer que vos falles un penal. Le ha pasado a todos los grandes goleadores, inclusive a jugadores creativos. Le pasó al de Palmeira, como es a Veiga. Entonces, hay que reponerse. Hay que tener personalidad, hay que tener carácter, hay que tener jerarquía.
Y todo eso, Caleri lo tiene. Caleri lo tiene. Entonces, calma y bueno, a pensar no próximo jogo. Zubeldia, eu queria te perguntar sobre a pressão em cima do teu cargo. Por quê? A gente teve aqui, como os amigos colocaram, as vaias e entrevistando os torcedores, acompanhando as redes sociais, os jornalistas. Muito se fala sobre o Dorival Júnior estar livre no mercado, que isso traria pressão para o seu trabalho. Você deve estar muito acostumado a esse tipo de situação no futebol, é comum, mas eu queria saber de que maneira que você recebe esse clima que está se construindo nos bastidores. No, el clima no es un tema de clima o no, es simplemente entender que estamos hablando de un técnico de que salió de la selección de Brasil y que es muy querido aquí, entonces es normal las emociones que puedan aparecer de parte de un torcedor, pero yo tengo que hacer mi trabajo, o sea, hacer lo mejor posible y bueno. Encerramos então com o técnico Luiz Zubeldia. Obrigado a todos, uma boa noite.